12:31, estamos en la última parte de Decime la Verdad, en esta séptima temporada en el aire de Vorterix Bahía, la 99.1. Quiero contarles que nació en La Paz, Entre Ríos, publicó entre otros títulos Naranjo en Flujo, La Chaco, Ñeri, relatos como Microalmas y Épica Urbana e Invisible. Estamos ya con Juan Solá. ¿Cómo andás, Hola, chicos, Juan? ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes ya. ¿Ya almorzaste? Recién. Sí, uy, qué suerte. Nosotros acá, mucho hambre con el señor Nacho Ruspuro, con quien comparto programa. Ahí va. Buenas tardes para vos entonces, Juan. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Contentos de que estés acá en diálogo con Vorterix, con Decime la Verdad. Un gusto poder charlar con vos. Lo mismo digo. Bueno, Juan, ¿cómo transitas esta secuencia de la pandemia? Y yo, mira, te digo la verdad que en este momento estoy en un parque de aventura en el medio de Valle Grande. Así que ahora estoy bien, estoy tranquilo, estoy bien. Igual yo tenía planificado pasar el invierno en Resistencia, Ajá. con todo lo que eso implica, así que probablemente sea muy tranquilo. Yo medio que decidí empezar a hibernar, así que hasta que arranque un poco el calor otra vez, voy a estar en Resistencia trabajando en lo que son proyectos, digamos, por escrito, y después sí retomo por ahí los viajes que van a ir para el norte, así que organizando la agenda para lo que queda del año también. Bien. Vos sabés que miraba una de tus historias hoy en tu Instagram y me dio mucha envidia sana. ¿Qué te pasa cuando ves semejante naturaleza, una naturaleza tan copada como el cañón del Atuel? Bueno, me pasa que por un lado digo, cómo demoré tanto tiempo en venir a visitarlo, también tiene que ver con las posibilidades que uno pueda tener desde lo económico también, ¿no es cierto? Porque sabemos que el turismo no es algo que sea muy accesible para todos, no por lo menos en los tiempos que corren. Y más que nada porque, bueno, me invitaron, me pareció interesante la propuesta. Y más allá de eso también pienso un poco en cómo, ¿no es cierto?, a la gente en general le gusta disfrutar de la naturaleza, disfrutar del río, pero después cuando hay situaciones que tienen que ver con lo ecológico no se involucran demasiado, entonces es como medio contradictorio también el sentimiento que tengo por un lado, decir que bueno que tengamos la posibilidad de disfrutar de esto, y por otro lado decir, ¿no es cierto?, cómo es posible que la gente no se comprometa con cuidarlo, ¿no? Uh-huh. Si bien en Mendoza por ahí hay una fuerte conciencia ambiental, Mendoza nos ha demostrado a nivel nacional cómo defiende el agua, cómo la gente se junta para defender el agua, si bien también entiendo que tienen conflictos con otras provincias por ese tema. Entonces es bastante triste por un lado, ¿no es cierto?, todo el tema de por ahí estar en estos lugares, ¿no es cierto?, pensando que a lo mejor sean las últimas oportunidades de disfrutarlo antes de que la megaminería y la contaminación se lleve todo. Así que bueno, tratando de hacer un equilibrio entre esos dos sentimientos. Bien. Hablando de provincias, te quiero preguntar, vos sos nacido en Entre Ríos, en La Paz, y sí. ¿Tu lugar de residencia es Chaco? Yo soy medio nómade. A ver. Desde que volví a Brasil, digamos, en el 2018, no tengo residencia fija, paso en distintos lugares, digamos, paso el tiempo, tengo amigos en todos lados, así que por ahí me vengo para Mendoza, me quedo en Córdoba o voy para Capital. Últimamente para Capital no tengo muchas ganas de ir, más que después de la pandemia noto que la gente se puso un poco más fría que antes. Uh-huh. Es una ciudad bastante complicada para mí. Pero después cuando empezó la pandemia yo estaba en Capital justamente y dije, bueno, me voy a pasar esos 15 días, ¿cierto?, en marzo de 2020, me voy a pasar esos 15 días a Chaco y después sigo. Bueno, fueron 15, así que terminé alquilando un departamento porque no sabía qué iba a pasar tampoco. Y bueno, ni bien se reactivó un poco el tema de poder moverse, volví con las lecturas en vivo, con público, digamos, siempre, ¿no es cierto?, siguiendo los protocolos, pero también entendiendo que necesitamos darle un lugar también a lo que es el arte y la cultura, porque en la pandemia fueron como, me parece, cruciales para atravesar, ¿no es cierto?, la situación. Cómo hubiese sido una pandemia no sin libros, sin música, sin teatro. Nos adaptamos como pudimos a los desafíos que planteó, digamos, este nuevo escenario,
Pero más allá de eso también las ganas de juntarse y leer y compartir un momento artístico siguen estando vigentes, así que también buscando el equilibrio entre esas dos situaciones. Ahora, por ejemplo, en los próximos días voy a estar haciendo una pequeña gira por Córdoba y bueno, nada, tratando de adaptarnos a todas las disposiciones del gobierno y sin también sin perder la oportunidad de llevar adelante los encuentros con todas las precauciones, ¿no es cierto?, que correspondan. Absolutamente de acuerdo en esta apreciación tuya que transitar la pandemia sin arte es horrible, ¿no? Digamos, sería algo impensado esto. Quería preguntarte, en tu último posteo en Instagram subiste una frase que dice: me parece que tenemos demasiada paciencia con los fachos. ¿A quiénes te referís concretamente y si es por alguna situación en especial surgida en esta semana? No, me parece que es una sumatoria de cosas. En mi caso particular lo que me pasa es que noto que se ha formado con cada vez más fuerza. A ver, pasó en San Luis, en la Casa Azul de San Luis, que es un espacio cultural maravilloso que lleva adelante Martín, que recibieran unas pintadas, les hicieron unas pintadas en el frente de carácter homofóbico, digamos, y ahora cuando me comentaron que es como que hay un grupo, una brigada que se mueve, digamos, como en esos términos. Sabemos que hace tiempo en Mar del Plata pasa lo mismo, hay grupos como neonazis atacando pibes, pibas. Entonces me parece como que no se toman como seriedad de este asunto. Me parece que no dimensionamos el hecho de que estas personas curen por el mundo, tratando de lastimar y oprimir a otros grupos de personas. Me parece que necesitamos políticas más serias para que estos tipos de fascismo sean como eliminados. No lo hablo desde un lugar punitivista, o a lo mejor no quisiera caer en eso, pero sí me interesa por ahí la idea de trabajar en profundidades de lo cultural, ¿sí? Y desenraizar estas nociones tan perjudiciales para la sociedad, digamos, la noción de que hay grupos que no merecen derechos, la noción de que hay grupos que deben subordinarse y obedecer a otros grupos. Son ideas bastante retorcidas que me parece que ya no tienen lugar en el contexto social histórico que estamos atravesando. Me parece que es demasiada paciencia la que hemos tenido históricamente, y bueno, hay que llevar adelante, digamos, esto que te decía antes, cambio cultural profundo, ganar el sentido común, y creo que se puede hacer a través de la educación, que hoy también está atravesando como una crisis, como todos los sectores, me parece. Así que, bueno, era un poco por eso, era un poco un pensamiento recurrente, pero un poco que venía por ese lado. Bien. Sí, digamos, no nos sorprende sabiendo de tu compromiso y bueno, vos has desarrollado militancia, ¿no? en distintas luchas, ya sea en Resistencia o bueno, en distintos lugares. Vos, Juan, dijiste hace muy poco que el futuro es transfeminista. Y bueno, conociendo justamente de tu militancia, no podemos dejar de preguntarte por tus sensaciones en cuanto al caso de la desaparición de Tehuel. Sensaciones, bueno, la verdad que lamentablemente no me sorprende el poco espacio que en general ha tenido la noticia. En un momento leí como una apreciación de una persona que decía: búsquenlo como si fuera cis, desnudando un poco también, o desvelando un poco también cómo son los procesos del compromiso en estas situaciones cuando se trata de una persona no binaria o de la comunidad LGBT. Me parece que es un tema en el cual hay que poner los ojos también, independientemente de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género. Estamos hablando de personas desaparecidas en democracia, y no es un tema menor para nuestra historia, digamos, que un familiar salga y no vuelva más. Me parece que no debería convertirse en algo tan corriente como para ya no ser noticiable. Claro. Durante el año pasado y esa cuarentena que, bueno, vos creo lo graficaste muy bien, 15 días más 15 días más 15 días, ¿no? Nadie sabía de entrada lo que iba a durar y bueno, terminaron siendo muchos meses seguidos.
dentro de esa cuarentena y aislamiento, muchas mujeres terminaron en cuarentena conviviendo con sus propios agresores y digamos, estadísticamente hubo un ascenso en casos, ya sean femicidios o en distintas violencias que han sufrido. ¿Cómo pensás vos que puede influir esta nueva cuarentena, que tal vez no sea igual a la del año pasado, pero de alguna forma influirá también, sobre la comunidad LGTB? Bueno, más allá de el hecho de que muchas personas de la comunidad LGBT estén haciendo cuarentena o se vean obligados por cuestiones económicas, digamos, a estar en los hogares donde fueron maltratados y demás, también hay una cuestión con el tema laboral que está desde antes de la pandemia. A ver, convengamos que la comunidad trans de resistencia, por ejemplo, entraron a trabajar algunas personas al municipio, pero falta. Entonces, tampoco decir que la pandemia afectó a la comunidad LGBT tiene sentido solo si tenemos en cuenta todas las afecciones previas a la pandemia, como que terminó de fulminar, digamos, a la comunidad. Muchos miembros de la comunidad también son artistas, digamos, entonces no pueden llevar adelante sus actividades con normalidad, no perciben salarios o ayudas económicas extra, y bueno, nos ayudamos entre nosotros, como podemos. Juan, vos en distintas obras has abordado el tema de la transexualidad y sus implicancias, y no solamente implicancias, sino también vivencias. Y en tu obra, La Chaco, vos has mencionado que no muestra las identidades trans desde la marginalidad solamente, sino que también las muestra desde la infancia, lo cual es fundamental a la hora de interpelar a un público que poco y nada sabe sobre la identidad trans. ¿Vos podés contarnos algo sobre esas infancias? ¿Qué es lo que vos quisiste contar a través de ellas? La Chaco es una novela que tiene como protagonistas a un grupo de mujeres trans que durante una redada terminan como presas, compartiendo un calabozo y compartiendo sus historias de vida. Yo creo que en el relato trans siempre hay una asociación directa desde la hegemonía de medios a asociar a la identidad trans con el narcotráfico, con la prostitución y demás. Si bien entendemos que son situaciones que las mujeres trans atraviesan, no desde un lugar, muchas veces, o la mayoría de las veces no desde un lugar de elección, sino justamente habitantes de los márgenes, donde solamente pueden acceder a un plato de comida dentro de ciertas lógicas que las humillan y demás. La diferencia con la Chaco es que cuando se encuentran en ese calabozo empiezan a hablar de la infancia. Yo creo que ese es un punto de encuentro de toda la humanidad. Todos hemos tenido infancia, independientemente después de nuestra orientación de género, de nuestra identidad en sí, cómo la formemos, hay algo de esa infancia que tenemos todos en común, que es este ordenamiento exigido desde el mundo de los adultos, que constantemente están celando el orden y las construcciones que hacemos, digamos, de nuestros gustos, de nuestra identidad, para asegurarse que estén dentro de una regulación o dentro de un marco de lo que Susy Sock llama lo normal. A mí me parece interesante hablar de la infancia, como me parece interesante toda esta cuestión de poder recabar información de esos niños, niñas que fuimos y que en algún momento se vieron vulnerados en sus derechos, en su identidad, por los adultos, digamos. Me parece, como digo siempre, que la infancia necesita su propia revolución y sobre todo adulteces cómplices que acompañen, sin ordenar, sin organizar el sentimiento, sino más bien como guías. Me parece que también es algo que se puede lograr a través de la educación. Bien. Ya que Nacho hizo la introducción en parte de tu obra, aprovecho y te pregunto sobre Invisible, en donde tocas temas como la violencia de género, la pobreza, adicciones, y también resaltás la búsqueda de la libertad. ¿Qué te llevó a ir por esos lugares en Invisible? Invisible es una novela que escribí en 30 días, hace un par de veranos, motivado por una situación que me tocó de cerca, donde una persona que yo conozco tuvo un episodio psiquiátrico a consecuencia de recordar
un montón de cosas que tenía bastante como reprimidas por un consumo problemático. Puntualmente eso fue el disparador de esta historia, y uno de los temas principales de la novela es justamente la locura, ya no vista como ese desfasaje entre lo normal y ciertos misticismos, sino más bien como una condición social que está en los ojos de quien la juzga, no del loco, sino de quien juzga a ese loco, por decirlo de alguna forma. Y cuán atractiva puede resultar la locura como espacio generador de las ideas, de la mente, pero a la vez cómo nos genera conflicto esto de saber que quien se atreve a pisar el césped de la locura también puede sufrir las consecuencias o los piedrazos de quienes se quedan del lado del cemento, digamos, de quienes obedecen. Y el personaje recuerda, que es Andrea, el personaje de la novela, recuerda también cómo se trató la locura de un familiar suyo cuando era chica. Siempre hay una infancia ahí dando vueltas. Tal cual, vos sabés que eso justamente quería apuntarte sobre Invisible, que veo esa cosa recurrente con el tema de la infancia. Y justamente en Invisible, Andrea lo que menciona es que lo primero que se extraña de la niñez es el mundo que supimos inventar para dar batalla a la existencia miserable. Acá hay esa contraposición entre lo que es la niñez y estas estupideces del mundo adulto que vos haces mención. ¿Vos sentís que de alguna forma el mundo adulto necesita recuperar la inocencia perdida? Y me gustaría también saber cómo te relacionás vos con tu propia niñez. Yo creo que los adultos debemos recuperar la ternura, que me parece que es un rasgo de humanidad que se va perdiendo con el tiempo, como que el mundo pareciera exigirnos, endurecernos constantemente. Yo ahora estoy acá en este Parque de la Aventura porque me prometí a mí mismo hacer cosas diferentes todos los días y un poco conectar con el deseo primero que tuve de infante, que tiene que ver un poco con las letras, pero también un poco con esto de andar el mundo. Me parece que la curiosidad es otro de los rasgos también que los adultos van perdiendo, porque la curiosidad genera conflictos, porque la curiosidad genera dudas, y la gente tiene miedo de dudar, tiene miedo de estar contribuyendo emocionalmente a un proyecto que no los va a satisfacer. No hay espacio para la sorpresa en un mundo que elige creer en las agendas, en los relojes. Como que siento que el concepto de tiempo nos ha ido comiendo la cabeza, y es como perder arena entre los dedos. Recuperarlo es medio imposible, pero sí me parece que a partir de ahora en adelante existe por ahí la posibilidad de reconectar con ciertos elementos de la infancia que son claves, como te decía antes, la ternura, la empatía, la duda, la curiosidad. Es lo que yo busco, por lo menos para mí ahora en este momento, y sobre todo, digo de nuevo, dado el contexto. Claro. Metiéndome un poco nuevamente en el contexto, ¿no? Y esto de la pandemia y la cuarentena. En el imaginario colectivo, digamos, el estereotipo de un escritor se asemeja mucho a una persona muy introspectiva, que fuma mucho y vive encerrada en un escritorio lleno de libros desordenados, y ahí en ese encierro ensimismado, a partir de su imaginación va creando mundos, personajes, historias, ¿no? No sé si será un poco así en tu caso, pero tengo entendido que has contado que para escribir La Chaco no fue así tanto el proceso, sino que fue surgiendo a partir de muchísimas charlas y reuniones donde vos fuiste absorbiendo distintas historias de protagonistas. Entonces a mí se me ocurre preguntarte cómo va a influir o cómo pensás que va a influir en tu trabajo el contexto de pandemia y cuarentena que estamos viendo que se está avecinando. Durante la primera cuarentena, digamos, estricta, hice un taller de cartas, ¿no? Un taller de escritura epistolar con Dolores Reyes, y a partir de ese taller, por ejemplo, surgió un trabajo de cartas medio distópicas con una escritora que se llama Alex Sani, y después el Recoleta eligió nuestro proyecto como para publicarlo, nos premió el proyecto, digamos. Entonces como que yo ya estoy viendo como las primeras resultados de la pandemia en mi escritura, digamos. Creo que es algo que nos va a atravesar,
sin lugar a dudas en todos los aspectos, el arte, la economía, la salud, la educación, y me parece que es algo que no sería como hasta arriesgado, como ignorarlo en el arte, como pasarlo por alto o no darle el valor histórico que tiene realmente. Me parece que la historia se cuenta muchas veces a través del arte, así que venimos nosotras artistas responsables de narrar esta parte también desde un costado un poco más amable, un poco más poético si se quiere. Y bueno, ahora las cosas que estoy escribiendo ahora por ahí también están un poquito atravesadas por esa situación, cuentos distópicos o también estoy escribiendo otro tipo de cartas donde la idea del encierro está muy presente. Así que bueno, será cuestión de esperar un poco más para ver cómo se van dando las producciones, tanto las propias como las de mis colegas. Bien. Juan, antes de cerrar la nota, porque ya estamos casi en el horario de cierre también de Decime la Verdad, estuviste a punto de visitarnos y de pasar por la librería La Más Médula. Quería saber si te vamos a tener en breve por acá, si la pandemia lo permite. Sí, eso es lo que digo siempre, hay que ver qué dice Alberto. La pandemia lo permite. A mí me encantaría, aparte, debo una visita a Bahía Blanca hace mucho tiempo. También quería ir a La Pampa, lo que pasa es que no se dieron las fechas, no se dio el tiempo. Y tampoco yo quiero hacer como hice desde 2000, antes de la pandemia, de trabajar sin ton ni son, ¿viste? Como dice la canción, sin hacer de mi vida un sinsentido de kilómetros. No terminas viendo nada. Claro. Me parece que mi trabajo personal, como decís, el trabajo del escritor tiene mucho de... Entonces, ahí estamos medio complicados con el tema de la recepción de tu audio. Juan, vos no sé si estás en movimiento o en algún lugar fijo. Estoy en el medio de la montaña. Ah, sí, claro. está. Y nosotros pretendiendo que la señal salga bien. Perdona, Claro. ¿podrás retomar de tus últimas palabras, Juan? Me olvidé lo que estaba diciendo. Pero no, básicamente eso, te decía, ver cómo afecta la pandemia, veré de acá a un tiempo cómo afecta la pandemia. No quiero por ahí tanto hacer mil que tenía sabor en la boca, parecía que vas repitiendo lo mismo. Ahora, por ejemplo, la actividad de Córdoba, que son auriculares, estoy armando algo especialmente para la actividad, porque toda la gente que va a estar escuchando con auriculares y va a ser una experiencia. La idea es como armar propuestas como que estén a la altura del entusiasmo del público también, ¿no es cierto? Nada, eso, y tener tiempo para escribir, no perder de vista que yo soy escritor, ¿no? Que es lo que yo quise hacer siempre también. Bueno, perfecto. Juan, te agradecemos por haber compartido este momento en Decime la Verdad, por tus palabras, y esperamos tenerte, como decís vos, por acá, por Bahía, por La Pampa, de acuerdo a lo que Alberto diga, ¿no? Así es, pero por lo pronto agradecerles mucho por el espacio y bueno, mandarles un abrazo enorme a todo Vorterix. Bueno, un abrazo grande y que sigas disfrutando ahí en Mendoza. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós. Bueno, ya estamos casi con el cierre de Decime la Verdad.